Imagina esto. Año 2025. Una lluvia de meteoritos cae del cielo, y con ella, un virus desconocido arrasa la Tierra. En cuestión de días, más del 80% de la humanidad se convierte en monstruos devoradores. En este infierno, fuiste traicionado por la chica que salvaste, humillado por quienes tenían poderes y lanzado desde un edificio por tu propio jefe. Mientras los monstruos destrozaban tu cuerpo, lo único en lo que pensabas era en vengarte. Pero el cielo tuvo piedad. El sistema evolucionado se vinculó a ti, dándote una segunda oportunidad. Ahora puedes absorber la energía del entorno. Has regresado como un tirano, saqueas cada recurso que encuentras, destruyes a todo el que osa interponerse en tu camino. Y entonces, la encuentras, a ella, aunque definitivamente no se reencontraron de la forma correcta. Así comienza. Reencarné como un tirano en el apocalipsis. En una ciudad rodeada por hordas de monstruos, un edificio servía como refugio para algunos sobrevivientes. Allí, conocimos a nuestro protagonista, Luo, quien, capturado y herido, fue arrastrado ante el líder del lugar. Te di comida, techo, y así me lo pagas. Rugió el jefe, con su mirada llena de desprecio. Estas alimañas merecen caer, dijo una de sus mujeres, y la otra apoyó su comentario. Luo, débil pero desafiante, escupió sangre al suelo. Con los ojos encendidos por el orgullo, le respondió: prefiero caer, antes que seguir arrastrándome bajo los pies de alguien como tú. Su mirada se dirigió a una de las chicas, llamada Ana. Si no fuera por ti, no se habría arruinado todo mi plan, dijo con ira. Ella se quedó en silencio un momento, para luego acercarse, solo para darle una bofetada. Ya no soy esa inútil de antes. Ahora soy la mujer del gran caníbal Chan. No te atrevas a llamarme por mi nombre, dijo con una voz autoritaria. Luo la miró con furia mientras decía: ojalá nunca te hubiera salvado aquel día. Ella sonrió con desprecio y dijo: eres patético. Se volvió hacia el jefe, preguntando qué harían con él. El hombre la miró, luego observó a Luo. La basura se tira, dijo, y clavando sus ojos en los de Luo, agregó: recuerda bien esto, en este mundo devastado, los despertados somos los únicos amos. Con un golpe brutal, lo lanzó por los aires. Luo atravesó las débiles paredes del edificio y cayó fuera, en donde los zombies comenzaban a acercarse. ¿Por qué no absorbiste su energía?, preguntó Ana desde arriba. No vale la pena malgastar poder en desperdicios, respondió Chan con indiferencia. Que sirva de cena para los zombies. En el suelo, apenas consciente, Luo murmuraba con rabia contenida. Su ira era demasiada, y juró que exterminaría a todos los despertados. Pero entonces, todo cambió. Despertó. Un puñetazo lo sacó de su confusión y lo lanzó al suelo. Frente a él, un chico furioso lo amenazó: no te acerques a Ana otra vez, o te rompo las piernas. Luo, desorientado, no entendía lo que pasaba. En su memoria, ya había muerto, devorado. No sentía hambre, ni debilidad. Antes estaba débil por la falta de alimentos, pero ahora, su cuerpo estaba lleno de energía. Miró a su alrededor desconcertado y se preguntó: ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Se volvió hacia los agresores y preguntó: son hombres de Chan Sudong. El mismo que lo había golpeado lo tomó del cuello y lo levantó con una sola mano. Su mirada era la de alguien que se creía superior. Chan, ¿qué? No sé quién es ese, gruñó. Yo soy el tigre de Nanliu, dijo confiado, hasta que Luo levantó la pierna y le encajó un rodillazo directo al estómago. El golpe fue tan preciso que el supuesto tigre escupió sangre al instante, doblándose de dolor. Luo cayó de pie con firmeza. ¿Qué hacen parados? Acaben con él, gritó el jefe a sus secuaces. Entre jadeos, uno tras otro se lanzaron contra Luo con gritos de furia, pero él los esperaba con una mirada sombría. Tranquila. Los movimientos de estos tipos eran torpes, como si no hubieran probado el verdadero infierno del apocalipsis. Sus golpes eran lentos, descoordinados, como si fuesen niños. En medio del caos, dos de los atacantes dudaban. Debemos retirarnos, dijo uno, y dejar que todos nos llamen cobardes. Ni lo sueñes. Ve por la izquierda, yo por la derecha, dijo el otro. Ambos siguieron el plan, pero Luo lo había previsto. Bloqueó al de la izquierda con un giro rápido, y cuando el segundo creyó haber encontrado una apertura, giró sobre sí mismo, atrapó su brazo y le clavó un puñetazo seco en las costillas. El hombre soltó un grito y cayó al suelo. Cuando todo terminó, Luo se quedó con un bate y una navaja en sus manos, armas que los agresores habían usado contra él. Les daré una última oportunidad, dijo con tono gélido. Lárguense, o quedarán enterrados aquí. El rostro del jefe palideció aunque no aceptaba la derrota. Fingió rendirse, bajando la cabeza mientras retrocedía lentamente, y cuando creyó que Luo había bajado la guardia, cargó hacia él con un grito de guerra, pero fue en vano.
su desesperado ataque solo selló su sentencia. Con un solo movimiento, Luo lo derribó. Nadie quedó en pie. Cuando todo terminó, Luo pensó tranquilamente, ¿estoy soñando? ¿O es mi vida pasada? Se preguntó. Aunque débil, su estado era mucho mejor que antes, quería saber qué estaba ocurriendo, así que se dispuso a revisar su teléfono. Lo encendió, y entonces lo vio. La fecha, se quedó helado. Había vuelto una semana antes del apocalipsis, sus ojos se abrieron de par en par, había vuelto al pasado. Luo se quedó mirando la pantalla de su teléfono, incapaz de apartar los ojos de la fecha. Si esto era real, tenía que comprobarlo. Se acercó rápidamente a la ventana más cercana y, al asomarse, lo confirmó. El mundo seguía intacto, y todo parecía tan normal como cualquier otro día antes del cataclismo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, mezcla de incredulidad y emoción. No pensó que algo así pudiera pasar. De verdad regresé una semana antes de que todo se viniera abajo. Esta vez, no podía desperdiciarla. Sabía que debía actuar de inmediato, tenía que reunir recursos. Si no lo hacía, ni siquiera podría sobrevivir. Solo así podría enmendar los errores cometidos en su vida pasada. En ese instante, un sonido resonó en su mente y una interfaz azul apareció flotando frente a él. Sistema del evolucionado vinculado correctamente, mostrando estadísticas actuales. Luo abrió los ojos de par en par. Un sistema, el panel le mostraba sus atributos. Pero lo más interesante era el mensaje que apareció después. El sistema puede absorber energía del entorno para ayudarte a evolucionar, superando los límites de tu especie. Superar los límites. ¿Acaso puedo volverme inmortal?, preguntó Luo. Puede interpretarse de esa forma, respondió el sistema. Además, el sistema puede transformar la energía absorbida en habilidades especiales. Las habilidades especiales generadas con energía transformada tendrán un poder muy superior. La emoción lo invadió. Si podía absorber energía, significaba que ya podía ponerlo a prueba. Se dirigió a un controlador eléctrico, lo arrancó y comenzó a absorber su energía. A su alrededor, las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. En los pasillos, los estudiantes comenzaban a quejarse. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Se fundió un fusible o qué? Mientras todos se alegraban por no tener clase, Luo sentía como una corriente invisible fluía por su cuerpo. De repente, su figura desapareció de un lugar y apareció en otro, moviéndose como una sombra. Algunos estudiantes que parecieron percibir algo se quedaron estupefactos. ¿Qué fue eso?, se preguntaron. Luo se detuvo en unas escaleras, asombrado por lo que acababa de hacer. Había confirmado que podía usar esa energía. Advertencia: cuando la energía se agota, no podrás activar habilidades especiales. Entiendo, murmuró, mientras observaba su panel. ¿Cuál es mi nivel actual?, preguntó. A pesar de haber absorbido toda la electricidad de la escuela, su progreso era mínimo. El sistema le explicó por qué. La energía eléctrica es una fuente de bajo nivel. Para progresar más rápido, necesitas energía especial. Luo frunció el ceño. Las habilidades especiales que recordaba de su vida pasada no aparecerían sino hasta dentro de una semana. No sería fácil llegar a nivel 2 tan rápido. Entonces, una nueva notificación apareció. Tiempo restante hasta el apocalipsis, 168 horas. Ubicación de suministros marcada en el mapa. Misión especial. Prepárate para la supervivencia. Reúne suministros esenciales en 72 horas. Recompensa: activación del espacio del sistema. Podrás almacenar cualquier objeto tocado, excepto seres vivos sin su consentimiento. Luo quedó impresionado. No solo tenía un sistema y estadísticas, ahora también tenía mapa y almacenamiento dimensional. La ubicación de los suministros se muestra en el mapa, se recomienda seguir la guía para llegar allí. Luo miró el panel, y para su sorpresa, el lugar indicado era uno que conocía a la perfección. El cielo realmente me está favoreciendo esta vez, dijo con una sonrisa. Apretó los puños con fuerza, su mirada ardía de determinación. No importa quién sea, esta vez, les haré pagar a todos. No permitiré que la historia se repita. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Tras un tiempo de recorrido, finalmente llegó al lugar marcado en el mapa. Era un enorme supermercado. Aún quedaban poco más de 100 horas para que comenzara el apocalipsis, y la misión del sistema le exigía reunir suficientes suministros como capital inicial. Sin perder el tiempo, comenzó a vaciar estanterías a diestra y siniestra. Agua, comida enlatada, medicinas, herramientas, todo lo que pudiera tener valor cuando el mundo colapsara. Sin embargo, tras varios minutos de esfuerzo, el sistema le notificó: progreso de misión, 0.6%, que, gruñó,
apretando los dientes. El ritmo era ridículamente lento. Si seguía así, jamás terminaría a tiempo. Da igual, dijo con frialdad. Después de todo, no vine por las cosas que están a simple vista. Esta vez, Chan va a pagar. Se dirigió hacia una puerta al fondo del supermercado. Conocía ese lugar mejor que nadie. La abrió con decisión mientras pensaba que, si lograba llevarse todo lo valioso que Chan escondía ahí, cumpliría la misión en un instante. Al cruzar la puerta, dos tipos aparecieron frente a él. Tenían pinta de matones. Uno de ellos frunció el ceño al verlo y preguntó: ¿Quién eres tú? No puedes andar por aquí como si nada, añadió el otro, con tono amenazante. Luo no respondió. En silencio, comenzó a cargar energía en su brazo derecho, y pequeños destellos eléctricos recorrían su piel. Oye, ¿acaso eres sordo? Te estamos hablando, dijeron los matones. Sin decir una palabra, Luo cargó hacia adelante. En un parpadeo, ambos hombres cayeron inconscientes al suelo. Aviso, la energía restante es de 5%, tengo que administrarla bien, pensó, y cruzó una segunda puerta. Lo que encontró al otro lado fue lo que realmente había venido a buscar, un casino subterráneo oculto tras el supermercado. Mientras observaba con cautela, una chica se le acercó por el costado. Preocupada, ella se aferró a su brazo sin ningún aviso y preguntó: ¿Qué haces aquí? Este lugar tiene un ambiente bastante extraño. Luo se quedó helado. Su rostro se endureció al reconocerla. Esta víbora, ¿cómo es posible que me tope con esta tipa? Pensó con furia. No quería llamar la atención. Deberías irte, dijo la chica, aún aferrada a su brazo. Este lugar es peligroso. Un compañero me trajo para jugar unas cartas y, bueno, después de 3 partidas ya debía más de 200.000. Desde entonces no me dejan salir. Luo no tenía el menor interés en escuchar la trágica historia de esta mujer. Ya sabía bien cómo funcionaba su juego. En ese momento, un hombre se le acercó con una sonrisa. ¿Vienes a hacerte el héroe? Entonces, ¿por qué no pagas los 200.000 que tu amiga debe? Luo comprendió de inmediato la situación. Su mirada se posó sobre uno de los hombres que lo rodeaban. La chica, con su mejor cara de inocencia, le susurró: ¿podrías prestarme algo de dinero? Dijeron que si al menos pagaba 20.000, me dejarían ir. Luo le dedicó una sonrisa vacía, como si estuviera a punto de decir que sí. Luego, cambió su rostro, y dijo con voz suave: voy por unos cigarros, y se dio la vuelta para marcharse, dejándola atrás. Uno de los matones soltó una carcajada burlona. Jajaja. Así que este era tu perro faldero. Dijiste que seguro pagaría por ti, pero ni siquiera se atrevió a mirarte. No sacarás ni un centavo. La máscara de la chica se rompió en un instante. Su expresión cambió a una mueca de desprecio. Antes no era así. ¿Será que ya no tengo el encanto que creía?, se preguntó. Entonces apareció otro hombre, uno de mayor presencia, con un aire de autoridad. Era Sao. Solo quería divertirme un poco, comentó con una sonrisa. Ese tipo es solo un estudiante, pero apareció aquí como si nada. Eso no es normal. Miró a uno de sus subordinados y le pidió que enviara a unos cuantos chicos a vigilarlo de cerca, mientras pensaba para sí que había visto algo en sus ojos. Algo oscuro, algo letal. Luo sabía que lo observaban. Siempre que se topaba con Ana, algo malo pasaba. Y esta no era la excepción. Sao, la víbora, así lo conocían en su vida pasada. Era uno de los 4 reyes bajo el mando de Chan. Su rostro podía parecer el de una persona simple, pero detrás de esos ojos se escondía una mente peligrosa. Por algo lo usaban como estratega. Y si ya había enviado gente a vigilarlo, era porque había notado algo. Desde lo alto de los baños, él observaba en silencio. Solo le quedaba energía suficiente para un ataque más. Esperó el momento adecuado. Y no dudó, descendió como un rayo y acabó con los hombres que lo seguían en un parpadeo. Fue rápido y preciso. Los problemas, al menos por ahora, habían terminado. Perfecto, puedo entrar al sótano tranquilamente, murmuró. Pero justo cuando se disponía a ir, escuchó el sonido de una pistola cargándose. Y una voz lo detuvo en seco. Parece que el jefe tenía razón. Tú sí que eres un problema. En el casino, los disparos no pasaron desapercibidos. El sonido seco de las balas hizo que muchos jugadores se alarmaran, interrumpiendo su juego con rostros tensos. Uno de los guardias tomó el micrófono y dijo: estimados clientes, ha ocurrido una situación imprevista en las instalaciones. Por su seguridad, todas las actividades quedan suspendidas temporalmente. Les pedimos que evacúen el lugar con calma. Las personas comenzaron a retirarse, molestos por la interrupción, pero sin más opción que obedecer. Luego el guardia se acercó a Sao. Señor, el lugar ha sido despejado. Sao asintió, con el ceño ligeramente fruncido. Si ya llegaron al punto de disparar, entonces ese estudiante definitivamente oculta algo. Pero al menos,
Tenía unas bajo la manga. Aunque confiaba en los métodos de Jun, consideró que sería mejor dejar al tipo con vida. Necesitaba hacerle unas preguntas. En otro sector del casino, Jun hablaba con Luo. Ponte de frente, manos sobre la cabeza. Le ordenó con voz firme. Y ni se te ocurra intentar algo, o el próximo disparo irá directo a tu cráneo. Luo levantó lentamente las manos. Al girarse y ver el rostro de quien lo apuntaba, lo reconoció al instante. Jun, en su vida pasada, cuando Luo apenas era un alto simp desesperado, le había dado toda su comida a Ana. El estómago le dolía del hambre, y fue él. Fue Jun quien, sin decir mucho, sacó algo de su ración y se la lanzó. Me llamo Jun, come esto. Y a partir de ahora, si quieres sobrevivir, sígueme para recolectar suministros, le había dicho en ese entonces. Jamás imaginó que volverían a encontrarse de esta forma. Esto es un malentendido, dijo Luo con calma. Solo me perdí, yo solo cumplo con mi trabajo. Si tienes excusas, díselas a mi jefe, respondió Jun con frialdad. Luo vio un punto de energía eléctrica, y cuando pasó junto a él, no lo dudó, extendió su mano y comenzó a absorberla. Mientras pensaba que su amigo había tenido mala suerte, las luces parpadearon, y luego se apagaron. Los demás guardias notaron la falla, se cortó la energía. ¿Vamos con los muchachos a ver a Jun? No hace falta, ordenó Sao, alzando la voz. Que un grupo revise el sistema eléctrico, el resto que vigile la entrada principal, y no bajen la guardia. Esto puede ser una distracción. A su juicio, estaba tratando con un simple mocoso, y algo le decía que todo esto era un señuelo. De vuelta con Luo, el combate había comenzado. Jun fruncía el ceño mientras disparaba. ¿Qué pasa con sus movimientos?, pensó. Esto no es algo que pueda hacer un humano. Luo cargó hacia él, rodeado de descargas eléctricas. Jun, con movimientos rápidos, sacó una daga oculta de su manga, giró sobre su eje y apuntó directo a su espalda. Pero en el último instante, Luo canalizó la electricidad en sus piernas y esquivó el golpe con un salto lateral. Eso estuvo cerca, dijo con una sonrisa. Así que vienes en serio, sabía que escondías una daga retráctil en tu brazo izquierdo, dijo con calma, mientras sus ojos brillaban con electricidad. Jun se detuvo en seco mientras se preguntaba, ¿me conoce? Luo sabía que, tras los disparos, Sao enviaría refuerzos para investigar. Ese no era el momento para una reunión nostálgica. Jun intentaba resistir la corriente eléctrica que lo rodeaba, tratando de adaptarse a su ritmo, pero Luo desapareció de su vista en un parpadeo, solo para aparecer justo a su espalda. Deja de hacerte el misterioso, gritó Jun, girando con su daga lista. Luo lo detuvo en seco, sujetando su brazo con fuerza. Perdóname por esto. Una descarga brutal atravesó el cuerpo de Jun, haciéndolo caer de rodillas. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una explosión estalló en el lugar. Al parecer, la descarga eléctrica había alcanzado una tubería de gas en mal estado. Absorber toda la energía del casino seguía siendo demasiado. Luo había intentado racionar la energía, pero al evitar la explosión casi consume toda su energía. Pero entre el caos, descubrió algo útil. Solo había un camino hacia el sótano. Ese debía ser el lugar que buscaba. En el suelo, Jun se aferraba a la conciencia. Esa explosión, ¿fue tuya? ¿Y por qué no acabaste conmigo? Pudiste hacerlo. ¿Por qué me salvaste? ¿Quién eres en realidad?, preguntó. Luo se quedó en silencio. No puedes decirlo. Jun continuó hablando. Te daré un consejo. Tus trucos no están ni cerca del nivel del verdadero jefe. Chan no es alguien a quien quieras enfrentar. Con razón eras el capitán del escuadrón especial de lobos de guerra, dijo Luo, admirando la tenacidad de su antiguo salvador. Aún puedes levantarte después de una descarga así, y sin más, lo electrocutó nuevamente, dejándolo inconsciente esta vez. Sus palabras, aunque honestas, no cambiaban lo que debía hacer. Chan pronto iba a caer. En el exterior, unos guardias le informaron a Sao que la explosión venía desde la tubería trasera del edificio. Sao frunció el ceño. ¿Jun no estaba allí? Sí. Quedó inconsciente, respondió uno de ellos. Sao no respondió, guardó silencio, pensativo, hasta que una figura familiar se acercó apresurada. ¿Qué fue ese estruendo?, preguntó Ana, preocupada. Fue en este momento cuando la bofetada la tomó por sorpresa. ¿Qué estás haciendo?, exclamó, con la mano en la mejilla. Ese mocoso derrotó al mejor hombre de mi escuadrón, dijo Sao con rabia. ¿Y tú esperas que crea que no tienes nada que ver? No soy tonto, miró a sus hombres y dijo, átenla. Es un malentendido. Ni siquiera lo conozco bien, suplicó Ana. No tengo nada que ver con esto. Sao no escuchó. La ignoró por completo. Los demás, vengan conmigo. No podemos dejar que escape, ordenó. Sao ya sabía la verdad. El verdadero objetivo del atacante no era otro que el almacén.
Por otro lado, Luo no perdió tiempo. Llegó hasta la entrada y destruyó la puerta de una patada. Bajó las escaleras con prisa, solo para encontrarse con una sorpresa, una base subterránea perfectamente equipada. Era enorme, casi una fortaleza bajo tierra, estanterías repletas de comida, agua, ropa, medicamentos, todo lo necesario para sobrevivir durante meses, incluso años. Luo frunció el ceño. ¿En qué estaba pensando Chan al preparar todo esto? Pero pronto desechó la pregunta. No le importaba. Todo lo que encontrara allí sería suyo, mientras saqueaba los estantes con alegría. Algo en una de las mesas llamó su atención. Se acercó, y ahí estaba, una piedra de energía. Luo se quedó helado. Una piedra de energía. Pero estas cosas no deberían aparecer hasta que comience el cataclismo. Esto solo podía significar una cosa. Chan sabía algo. ¿Había sido coincidencia? ¿O acaso había secretos que no conocía incluso antes de su reencarnación? No importaba. Si podía absorber esta energía, podría convertirse en un usuario de habilidades antes que nadie. Pero el sistema lo interrumpió. Advertencia. Debido a la vinculación con el sistema, no puedes absorber piedras de energía de forma activa. ¿Qué? Gruñó Luo, molesto por la limitación. Aunque no podía usarlas aún, sí podía almacenarlas. Guardó cada piedra en su inventario con la intención de usarlas más adelante. Un mensaje del sistema emergió de pronto. Felicidades. Has completado la misión. Preparativos para la supervivencia. Recompensa. Nueva habilidad adquirida. Conversión de energía. Luo abrió los ojos, curioso. ¿Conversión de energía? ¿Es diferente a absorberla directamente? Sí, respondió el sistema. Esta habilidad permite transformar la energía contenida en cualquier objeto en energía sobrenatural para tu propio uso. Luo sonrió. Era incluso mejor de lo que esperaba. Era como una actualización de la habilidad que ya poseía. Aunque la misión ya estaba completada, no iba a detenerse ahora. Todavía había habitaciones sin explorar. Fue en ese momento que escuchó pasos. Y giró la cabeza. Zhao había llegado con sus hombres. Vaya, vaya. Parece que atrapamos a una rata molesta en el almacén, dijo, cruzándose de brazos. No tienes a dónde correr. Acaben con él. Ordenó a sus hombres. Luo, que se había escondido entre las sombras, supo que había cometido un error. Uno de los subordinados de Zhao habló. Señor, revisamos el perímetro, y no hay nadie más. Zhao frunció el ceño, miró a su alrededor, y se preguntó entonces cómo desaparecieron todos los suministros. Las salidas estaban bloqueadas, las paredes, intactas, ni un rasguño. Entiendo, dijo en voz baja. Este tipo no es normal. No debe salir vivo de aquí. Mientras reflexionaba sobre cómo alguien pudo vaciar un refugio entero sin dejar rastro, una idea cruzó su mente. Será él. Uno de ellos. No terminó su pensamiento. Volvemos con Luo, que maldecía en silencio. Me confié demasiado. Recolectar suministros en un refugio tan grande le había tomado demasiado tiempo. Luo no previó que sus enemigos llegarían tan rápido. Sabía que Zhao y su escuadrón contaban con una buena potencia de fuego, pero por suerte, el almacén subterráneo tenía puntos ciegos. Todavía le quedaba algo de energía interna. Si lograban acercarse lo suficiente, tal vez tendría una oportunidad. Pero la suerte no estuvo de su lado. Uno de los equipos enemigos logró interceptarlo por una entrada lateral, una que tenía buena cobertura y una clara línea de tiro. Luo no tuvo otra opción, debía usar su electricidad. Y arriesgarse, es ahora o nunca, murmuró, activando su nueva habilidad por primera vez. Cuando los enemigos abrieron fuego, una forma bizarra emergió en su palma, una boca oscura como un portal hambriento. La conversión de energía se activó. La boca devoró los proyectiles en el aire, tragándolos antes de que tocaran su cuerpo. Hubo un silencio tenso. Luo aprovechó el momento. Dio un salto brutal, cargado con la energía cinética de las balas absorbidas. Cayó con fuerza, pero se mantuvo firme. Los soldados se miraban, confundidos. Lo matamos, susurró uno. Luo bajó la mirada y dijo, no. Pero ahora les toca a ustedes. Transferencia de energía activada. Con una patada, liberó toda la fuerza acumulada. La energía cinética de las balas se había transformado en una patada balística que destrozó a sus enemigos en un solo movimiento. El único problema yacía en su mano. Luo la observó, y la boca seguía allí. ¿Cómo guardo esto?, se preguntó, con incomodidad. La habilidad había funcionado, sí, pero ahora no sabía cómo desactivar la boca. Iba a tener que cargar con eso permanentemente. Justo cuando se preparaba para moverse a otra sala, escuchó pasos tras de sí. Ahí está, gritó un guardia. Saliste de tu caparazón como tortuga, solo para morir. No bajes la guardia, advirtió otro. Incluso Yun cayó, y era el mejor de nosotros. Aún así, uno de ellos murmuró con desprecio,
no importa lo fuerte que sea. En esta situación, está acabado. Luo, de espaldas, no respondió. Solo giró lentamente y levantó la mano. De la grieta en su palma, la boca siniestra escupió una bala deformada, rodeada de energía oscura. Los guardias se congelaron al instante. ¿Qué? Es un monstruo. Disparen. Las balas volaron. Pero fue inútil. Luo activó la conversión de energía sin pensarlo, y mientras las balas eran absorbidas, murmuró para sí. ¿Por qué tanto alboroto por un simple agujero en la mano? Se movió. En un segundo ya estaba encima del primero. Patada balística directa al pecho. El impacto lo lanzó como muñeco de trapo. Los otros solo vieron un destello. Ni siquiera pudieron seguir su velocidad. Todavía no han visto mutantes, pensó Luo, tomando los cañones de las pistolas de los guardias y absorbiendo sus balas, obteniendo más energía. ¿Ya se quedaron sin balas? ¡Qué decepción! Se burló. Con un giro, los hizo chocar contra los estantes cercanos, dejándolos inconscientes, y entonces, notó algo curioso. Cuando escupía las balas absorbidas, las grietas en su mano se cerraban. Perfecto, pensó con alivio. No quiero andar por ahí con dos bocas en las manos. Se preguntaba si podía usar esto para algo más que conversión de energía cinética. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar. Un disparo lo sorprendió. Una bala furtiva impactó directo en su costado. Un tirador oculto lo tenía en la mira y no mostró piedad. Los refuerzos habían llegado. Blanco eliminado, dijo el francotirador. Pero al escuchar un ruido y mirar por su mira, se dio cuenta de que no puede ser. Luo avanzaba entre el humo con la mirada encendida de rabia. Su cuerpo había resistido el ataque, gracias a que había usado conversión de energía para reforzarlo justo a tiempo. Si no lo hubiera hecho, habría muerto, pensó, absorbiendo las balas sin parar. Temía que hubiera una nueva emboscada. Necesitaba escapar rápido. Con un rugido, canalizó toda la energía acumulada y la liberó en un solo movimiento devastador, una onda que barrió con todos los guardias a su alrededor. Todo se silenció, hasta que una voz fría y confiada rompió la tensión. Vaya, parece que tú también eres uno de ellos. Era Zhao. Luo lo miró con desconfianza. Zhao observó las marcas en el suelo y las armas desintegradas. Las balas desaparecen cuando te tocan. ¿Teletransportación?, preguntó, intrigado. Luo no respondió. En su lugar, le lanzó una patada reforzada con energía. Zhao la detuvo con una sola mano, muy suave, dijo, sonriendo con arrogancia. Tu hora ha llegado. Lo había atrapado, presionándolo contra el suelo con la intención de aplastarlo, pero Luo reaccionó rápidamente usando su habilidad de conversión de energía para liberarse. Mientras escapaba, no podía evitar preguntarse por qué ese tipo ya tenía poderes incluso antes del apocalipsis. ¿Estaría relacionado con las piedras de energía que había encontrado? ¿Todavía tienes tiempo para desconcentrarte?, preguntó Zhao con sarcasmo, mientras formaba una gigantesca mano de metal para atraparlo. Luo apenas logró esquivar el ataque, activando su conversión de energía, aunque no era suficiente para contrarrestarlo por completo. En su vida pasada, jamás había visto a Zhao utilizar sus habilidades de esta manera, lo que lo hizo sospechar. Había estado ocultando su fuerza todo este tiempo. Zhao lo miró con desdén y dijo, no me importa quién te haya enviado. Si elegiste este camino, ya no hay vuelta atrás. Como tu mayor, valoro el talento, y tus habilidades son raras. Si devuelves lo que robaste, te inclinas unas cuantas veces y juras lealtad. Te dejaré vivir. Qué gracioso eres, respondió Luo con una sonrisa irónica. Lo que me comí, aunque me inclinara, no hay forma de escupirlo de vuelta. Entonces, acabaré contigo y le informaré a mi jefe, Cham. Vamos a ver si todo tu cuerpo es tan fuerte como tu boca. Luo podía sentir que el poder metálico de Zhao era tanto ofensivo como defensivo. Usar la energía como antes no le haría ni un rasguño. No le quedaba más opción. Debía concentrar toda su conversión en un solo punto. El choque de puños fue brutal. Luo logró hacerlo retroceder y se lanzó hacia él, tomándolo por el cuello. Zhao, sorprendido, preguntó, ¿qué le pasa a tu poder? Está fluctuando. Me estás engañando. Piensa que esto es uno de los pequeños placeres de la vida, respondió Luo con frialdad. Pero dime, ¿cómo obtuviste tus poderes? Zhao soltó una risa desdeñosa. Tan poderoso eres y ni siquiera sabes de dónde viene tu habilidad, ya que no puedes contármelo, tendrás que llevarte ese secreto al más allá, comentó Luo. Piénsalo bien, dijo Zhao, con voz nerviosa. Ahora solo estás robando suministros. Con tu habilidad, podríamos hacer negocios. Soy uno de los hombres de Cham. Si me tocas, jamás te dejarán en paz. Luo lo soltó, dejándolo caer al suelo. Zhao sonrió, creyendo que se había salvado. Sabía que sabrías tu lugar,
pero su sonrisa se desvaneció cuando Luo cargó nuevamente su energía. Solo espera un poco más. Tu jefe también irá contigo al más allá. Justo cuando iba a darle el golpe final, apareció Jun. Su presencia desconcertó a Luo. ¿Estás cansado de vivir?, preguntó con seriedad. Esto no es algo en lo que una persona normal deba entrometerse. Lo siento, pero Sao no puede morir aún. Luo guardó silencio y luego preguntó, ¿qué usaron para amenazarte? Jun no respondió. Sao aprovechó la distracción para reincorporarse. Buen trabajo llegando a tiempo, le dijo a Jun con una sonrisa maliciosa. Le informaré a nuestro señor para que te reconozca. Tal vez eso le traiga algo de misericordia a tu esposa e hija. Ahora todo tenía sentido para Luo, quien dijo que eran despreciables. Sao, con una mueca burlona, le dio las gracias por el elogio. Pero ya que han visto mi verdadera forma, no puedo dejar que salgan de aquí con vida, comentó. Con un movimiento, selló la salida. Me aseguraré de hablar bien de Jun ante el jefe, dijo con sarcasmo, justo antes de que comenzaran a caer múltiples granadas dentro del lugar. La explosión fue brutal, pero gracias a que Luo había concentrado la poca energía que le quedaba en su puño y la descargó contra el suelo, logró abrir una vía de escape hacia una zona más profunda de la estructura. Él y Jun cayeron por el hueco justo a tiempo. Por suerte, Luo lo había recordado. De no ser así, ambos habrían muerto. Sao era realmente inhumano, pues había acabado con todos los guardias que lo seguían. Jun se reincorporó y dijo, nunca imaginé que hubiera un lugar como este debajo del casino. ¿Cómo lo sabías? Luo no respondió. Guardó silencio. Nervioso, Jun insistió, mi jefe no está aquí. No tienes razón para seguir peleando conmigo. Debería haber acabado con Sao antes, respondió Luo con frialdad. Estuvo a punto de acabar con nosotros. Jun bajó la cabeza y dijo, no puedo morir aún. No hasta saber dónde tienen a mi hija y a mi esposa. Pero tú necesitas tratamiento inmediato, o perderás los ojos y las piernas. Hizo una pausa antes de continuar. Ya me salvaste una vez. Incluso me protegiste de la explosión. No importa si fue tu intención o no. No tengo forma de compensar tanta bondad. Si logro encontrar a mi familia, mi vida será tuya. Luo lo observó en silencio. En su vida pasada él también hablaba así, como personaje de novela militar. No me interesa tu vida, respondió Luo. Pero tienes razón en algo. Lo urgente es tratar las heridas. ¿Aquí?, preguntó Jun, sorprendido. No hay forma de hacerlo en este lugar. Luo abrió su espacio dimensional y sacó algunos suministros médicos. ¿Esa es tu habilidad? Y el aspecto extraño de Sao. También era una. ¿Él no te lo dijo?, preguntó Luo. ¿Crees que compartirían ese tipo de información con un trabajador al que tienen amenazado con su familia?, respondió Jun. Luo asintió levemente mientras pensaba. Dentro de poco, cuando los meteoritos aparezcan, cosas como estas serán normales. Sigo olvidando que el apocalipsis aún no ha comenzado. Le entregó unas medicinas. Trata tus heridas. ¿Por qué me ayudas? Intenté matarte más de una vez, preguntó Jun, mientras se aplicaba el ungüento. Porque si quieres encontrar a tu familia, no puedes morir aquí. Sé lo que está pasando en este nivel más bajo, tu familia podría estar aquí, así que busquemos juntos. Jun bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, pensé que estabas aquí por venganza. No sabía que no tenías nada que ver con este grupo. Eres, sorprendentemente, un buen tipo. Luo soltó una carcajada. Una vez que busquemos a tu familia, podemos saquear los 3 niveles subterráneos. Oye, acabo de abrirte mi corazón y ya estás planeando cómo apuñalarme por la espalda. ¿Un casino debajo del supermercado? ¿Un almacén bajo el casino? ¿Y ahora un túnel bajo eso? ¿Qué rayos planeaba Chan? Se quejó Jun. Este lugar parece haber sido construido sobre una antigua alcantarilla, respondió Luo. ¿Cuán largo es este túnel?, preguntó Jun. No te preocupes, ya casi llegamos, respondió Luo. Finalmente, llegaron a unas rejas. Jun, desconcertado, preguntó, ¿qué es este lugar? Luo se quedó en silencio. Tal como sospechaba, este era el lugar que Chan usó después del apocalipsis para encerrar a quienes no lo obedecían. Él mismo había estado encerrado aquí por un tiempo, pero, a juzgar por lo que veía, ya estaba en uso incluso antes de que todo comenzara. Piedras de poder. Excavaciones cada vez más profundas. ¿Qué estaba haciendo realmente ese tipo? Lo primero era saquear. Luego vendrían las respuestas. Al llegar al otro lado de las rejas, escucharon murmullos. ¿Es un calabozo? ¿Chan escondió gente aquí?, preguntó Jun con esperanza. Tal vez. ¿Mi familia? Avanzó hacia una celda y preguntó a los prisioneros, ¿están bien? ¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando? Han visto a una mujer joven y una niña, pero la única respuesta fue una frase repetida por varias voces temblorosas. Por favor, acaba conmigo. No quiero convertirme en un monstruo. ¿Convertirse en un monstruo?
¿Qué quieren decir? Insistió Jun. Luo lo detuvo. Lo sabrás después. Escucha. Unos golpes resonaron desde una enorme puerta metálica. Unas manos deformes comenzaron a abrirla, y múltiples ojos brillaron desde la oscuridad al otro lado. Luo apretó los dientes y dijo, estamos en problemas. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.